luz y tu verdad vendrán sobre mí y podré llegar a ti. Solo te... Mis hermanos, mis hermanas, bienvenidos de nuevo a esta jornada de formación, conociendo de verdad los fundamentos de nuestra fe. Ya llegamos al quinto día. En este quinto día vamos a seguir profundizando en esa imagen de Dios en las Sagradas Escrituras. Y un Dios que realmente es el Dios de los pobres, de los excluidos. El Dios en quien elige a profetas, como vimos anterior en la clase pasada. ¿Y para qué? Para que vaya conduciendo al pueblo y vaya de verdad manteniendo la fe. Para eso está el profeta, no para anunciar calamidades, no para anunciar destrucción, sino para que el pueblo vuelva a la misericordia y a esa imagen de Dios. O sea, yo creo que estos son días de verdad que nos van a purificar nuestra fe. Y de verdad yo quisiera que en este día pues se lo dediquemos de manera muy especial a todos los que tienen alguna devoción, algún amor por el corazón de Jesús, a tantas personas pobres, muy sencillas, que hoy le gustaría estar en el templo para una misa al corazón de Jesús, para pedirle al Señor, como decían los profetas, que nos cambie ese corazón de piedra y nos dé un corazón de carne como el suyo, y que podamos volver, como dice el mismo Jesús: vengan a mí los que estén cansados, tristes, agobiados, que yo les aliviaré, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Qué hermoso mensaje. Así que agradecemos la sintonía de cada uno de ustedes. Agradecemos que ya otros medios se han unido también a esta formación, a Microvisión, Canal 10, Canal 10 de aquí, la mejor cara de los veganos. Que agradecer de verdad a todo este equipo que ha querido apoyar esta etapa de formación. Agradecer también a los medios del ingeniero Pedro María Jiménez y por supuesto a La Voz de María, el canal que conduce a Cristo, a Radio Santa María, la emisora de la gran familia, Microvisión, Canal 10 de aquí de La Vega, estará transmitiendo este programa todos los días a las 9 de la mañana. Así que vamos a seguir. Agradecemos al Padre Ramón por todas estas orientaciones que nos da, y vamos a esta quinta jornada de formación. Tu luz y tu verdad vendrán sobre mí y podré llegar a ti. Solo te... Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que usted sea. Aquí estamos para seguir con nuestro programa de formación. O sea, son como especie de catequesis para formar y capacitar a nuestro pueblo, como decimos nosotros, para que no peque de ignorancia. Así, mi saludo para ustedes, para todos y todas. En este viernes, que es el último programa que me toca a mí para la formación catequética de nuestro pueblo, de nuestra diócesis, hoy es 1 de mayo, o sea, Día de San José Obrero, Día del Trabajo. Creo que debemos nosotros saludar a todos los que han estado trabajando en nuestro ambiente de pandemia. Un saludo especial a todos los trabajadores, especialmente de la salud, en cada lugar que estén, especialmente los que están cuidando ancianos, que son las personas, diríamos, más expuestas a que esta pandemia, este virus, le quite la vida. Así que nuestro saludo, Día del Trabajo. Día entonces en felicitar a todos los trabajadores de la salud que han aguantado y soportado, que no han huido del trabajo, que se han quedado en medio del peligro. Qué hermoso es eso. Esperamos que usted valoren eso como un acto de fe, como un acto de amor. Así que trabajadores de la salud, felicidades en ese día. Felicidades y una oración por ustedes para que sigan dando todo lo que tienen en favor del ser humano, en favor de la salud, porque el derecho a la salud es un derecho de todos, especialmente de los más pobres, que a veces
se ven impedidos de obtener la salud porque muchas veces los medicamentos son muy caros o de difícil acceso a su economía. Así, nuestro saludo para ellos en ese día del trabajo, a todos los trabajadores, pero en especial a esto, ¿verdad? También, ¿por qué no a los policías militares o la Armada Dominicana, no sé cómo le llaman ahora, pues le llamamos marino, policía, guardia, aviación, a todo eso que han estado cuidando para que nosotros cumplamos la norma. Siempre hay personas que no la cumplen, siempre hay personas que se portan mal, pues ese trabajo debe ser premiado. Pues, mis felicitaciones a todos los militares, policías, todos los que han trabajado para mantener el orden, porque muchas veces yo vivo en el barrio Palmarito y veo muchas personas que son indisciplinados, son indecentes, son inmorales, no les gusta cumplir la ley para el bien de la sociedad. Así que esperamos que los policías sí se porten bien, que tengan paciencia con esta persona indisciplinada. Felicidades para todos ustedes también en el Día del Trabajo. También hoy recordamos a todos los miembros de la Juventud Obrera Católica, la JO, que nació en 1925, organizada por el padre Cardín, José Cardín, en Bélgica. Este padre nos dio un carisma para trabajar, para evangelizar a los trabajadores. Así que agradecemos y felicitamos a todos los miembros de la JO a nivel internacional. En este año 2020 quedó suspendido este Congreso Internacional de la JO por el motivo de la pandemia, porque iba a celebrarse en Etiopía y no pudo celebrarse. De todas maneras, seguiremos trabajando y evangelizando. Gracias, Cardín, porque nos diste un método para evangelizar. Nos diste un método para acercarnos al joven trabajador que todavía sigue vigente, que es el método de la revisión de vida con sus 3 pasos. Los 3 pasos son ver, juzgar y actuar. Lo importante es que el padre Cardín también, además de ayudarnos a analizar la vida, nos dijo que la vida se ilumina con la palabra. Entonces, la segunda parte del método es ir a la palabra, ir al Evangelio. Sí. Gracias a José Cardín, que nos dio este método, la revisión de vida, para evangelizar a la clase trabajadora, para evangelizar a los pobres, para evangelizar a las personas que andan por la calle, y este método nos permite acompañarlos, acercarnos, evangelizarlos y también aportar nuestro granito de arena para la promoción humana. O sea, evangelizar es promover, promover es evangelizar. Si en la labor evangelizadora no promovemos al ser humano o no sale de su situación de pobreza, la evangelización queda a media, porque lo que estamos es mandando personas para el cementerio y así no se evangeliza. Bien, vamos entonces a tener el tema de hoy. El tema de hoy es el último de estos 5 temas que el Padre Cualo, vicario de pastora, nos ha asignado. O sea, no, estos temas no lo inventé yo, sino Cualo me lo dio para que yo lo desarrollara. Entonces, el objetivo, dice Padre Cualo, el objetivo es presentar un curso de formación catequética a través de los medios de comunicación como una forma de acompañar a nuestros fieles y de cumplir con el objetivo de ese año, que es la formación en esos 3 puntos, ¿verdad? Formación a la juventud, catequesis o catequista y familia. Ese es el objetivo de estos 5 días que vendrán otra semana, que vendrá otro sacerdote para seguir formando a nuestro pueblo, para que no sea como Vicente, que se va donde va la gente, por ejemplo, a Puerto Plata. Bien, vamos entonces a cuáles son el tema de hoy es los predilectos de Dios. ¿Cuáles son los predilectos de Dios? ¿Y por qué son los predilectos? Dice que son, lo pongo aquí, dicen los pobres, los excluidos, los desterrados. Yo pongo también los migrantes o los inmigrantes. Son las personas que vienen a nuestro país, que a veces sufren muchas desgracias y muchas penalidades y sufren de diversa manera. Así entonces recordamos los 4 temas anteriores para que usted siga estudiando. Recuerde que la columna vertebral de esos temas es que usted vaya a la Sagrada Escritura e investigue cómo Dios nos ha ido salvando. Y eso se llama historia de salvación. Cómo Dios ha ido salvando a la humanidad y cómo Dios salva hoy. Por eso hacemos una lectura
como confrontando la palabra de Dios con la palabra de Dios hoy, porque Dios sigue hablando hoy. Ese es, diríamos, el método que hemos indicado a todos ustedes para que lean la Sagrada Escritura. El primer tema de la historia de la salvación que vimos fue descubrir quién es Dios, la imagen de Dios. De eso va a depender una auténtica fe, Dios como creador. El segundo tema fue que Dios sigue salvando y va organizando un pueblo a través de la persona de Abraham. Vemos entonces la fe de Abraham, una fe grande, una fe que aguanta, una fe que sufre, pero una fe que nos lanza a la esperanza, camina hacia la tierra prometida. El tercer tema fue el Dios liberador, que quedó un poquito cortado, no sabemos, después preguntamos a los que editan el programa, porque quedó un poco recortado el tema del Dios liberador. Es un tema peligroso a veces, es un tema difícil, un tema que algunos hermanos le tienen miedo, porque es que llama al compromiso, llama a la denuncia. Inmediatamente pasamos después de este tema al tema de Dios acompaña a su pueblo con unas personas especiales que se llaman los profetas. Y los profetas fueron anunciando que Cristo el Salvador venía, el Mesías, y fueron denunciando y preparando el camino para que Cristo encontrara un espacio donde habitar. Y Cristo quiere habitar en tu corazón, quiere habitar en la historia, quiere habitar en las estructuras económicas, políticas, social, cultural y religiosas. Y esos fueron los profetas, denunciando la maldad y proponiendo un plan de salvación. Pues hoy finalizamos entonces nuestra catequesis con el tema los predilectos de Dios, que son los pobres, los excluidos, los marginados, los que están tirados al margen de la sociedad económica, de la sociedad de poderes, de la sociedad que lo tiene todo. Así que ahí hemos recordado esos temas. Esperamos que usted lo estudie bien, ¿verdad? Estudiarlo bien con la Sagrada Escritura, pero no lea la Sagrada Escritura sin combinarla con la realidad. Es como usted tener unos alimentos y no le echa sal, no sabe a nada. Entonces, sí, la palabra de Dios, si no cae en el caldero del mundo, no va a producir un buen alimento, no va a hacer luz. Así que esperamos que usted la lea así, la historia de la salvación. Empiece leyendo Génesis, Éxodo, ¿verdad? Levítico, o sea, lee el Pentateuco como, diríamos, los 5 primeros libros que nos ayudan a nosotros a descubrir cómo Dios Padre ha ido salvando. Y después entonces le dijimos que primero hay que leer el Evangelio de Marcos, que es más cortito, para usted ir con una lámpara encendida a leer el Antiguo Testamento. Si no se acerca al Antiguo Testamento guiado por los Evangelios, pues usted va a fracasar. Tiene que leerlo iluminado por la palabra de los 4 Evangelios, especialmente de San Marcos, así es. Entonces vamos a continuar con nuestro tema. Decimos que los predilectos de Dios son los pobres. Entonces, pero ¿quiénes son los pobres? ¿Dónde viven los pobres? ¿Cómo lo ha tratado Dios en la historia de la salvación? ¿Cómo Dios Padre dice que esos son predilectos? Y los ricos entonces, ¿qué va a hacer con ellos? No, entonces vamos a ver cuáles son los pobres. Tienen 2 ideas, una general y una muy bíblica. Entonces aquí los pobres, según la Biblia, son lo que llaman anahuín, que son un grupo de personas creyentes, pero sin cuarto, con mucha fe, pero sin dinero, con mucho amor, pero sin industria, con mucha calidad moral, pero no tienen dónde reclinar la cabeza. Así vivía el Hijo del Hombre. Así que vamos, entonces usted empieza, seguido, le damos la lectura, usted va a leer quiénes son los pobres, y usted va a leer a Sofonía, según me lo da el Catecismo de la Iglesia Católica, Sofonía, capítulo 2, verso 3. Usted lee el verso 3 y ahí le dice quiénes son los pobres. Bien, entonces hacemos una pausa para seguir descubriendo cuáles son los predilectos de Dios en la historia de la salvación y por qué son los predilectos de Dios los pobres, los marginados, los migrantes, los presos, los que están en los hospitales, etc. Hacemos una pausa y seguimos descubriendo los predilectos de Dios que son los pobres. Tu luz y tu verdad vendrán sobre mí y podré llegar a ti.
luz y tu verdad vendrán sobre mí y podré llegar a ti. Solo te... Bien, seguimos entonces con este curso de formación para todos nosotros, para todos ustedes, porque yo aprendo también. Tengo que leer la Biblia 1, 2, 3, 4 veces para tratar de ver lo que nos dice el texto al pueblo dominicano hoy en esta realidad. Y el tema de hoy son el tema de los predilectos de Dios. Son los pobres, los excluidos, los desterrados, los migrantes, o sea, los que vienen a nuestro país. Y estamos entonces en esta primera parte descubriendo quiénes son los pobres. El Catecismo de la Iglesia Católica, usted lo puede leer en el número 64, ahí hay un número, también el número 238, el que lo tenga, y si no va al internet y lo busca, ¿verdad? Es bueno leerlo. Bueno, tenemos 3 textos para ser leídos. Sofonías 2:3, ya eso nos aclara quiénes son los pobres, aunque iremos detallando poco a poco. Y Sofonías nos dice, leyendo 2:3, para nunca olvidarnos de la Biblia, dice el verso 3 de Sofonías. Busquen al Señor los humildes que cumplen sus mandatos, busquen la justicia, busquen la humildad. Tal vez así encontrarán un refugio el día de la ira del Señor. Entonces, es para decir que los pobres son los humildes y los que practican la justicia. Entonces, ahí no tiene que ver con estado económico, sino sencillamente con una manera de vivir que es ser humilde, ser sencillo, ser solidario. Entonces, es una manera, el pobre era el que esperaba la salvación de Dios, el que esperaba la liberación de Dios. Ese era cuando Jesucristo vino, esa era la idea, ese grupo de pobres, que entre ellos estaba María, Isabel, Zacarías y otros. Entonces, pero especialmente María, Isabel, eran como la señal viviente de uno que espera al Señor. Entonces, ¿quiénes son los pobres? Ahí está, el humilde, el sencillo, el que se deja guiar por Dios, el que depende de Dios. Por eso el primer mandamiento es ese, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, ese es el pobre según este. Y son los predilectos de Dios. Pero aquí este pobre también, además de tener mucha fe, no tiene dinero, vive en la pobreza. O sea, que unen las dos categorías, una categoría socioeconómica y una categoría socio-religiosa. La categoría socioeconómica es que no tiene dónde reclinar la cabeza, no tiene ni una almohada ni una cama. Pero por otro lado, ese mismo tiene mucha fe, mucho amor, mucha solidaridad entre ellos y con nosotros. En fin, tiene mucha fe en Dios y ama a Dios sobre todas las cosas. Creo que ahí está claro, ¿verdad? Esa categoría de pobre. Pobre socioeconómicamente hablando y socio-religiosamente hablando. O sea, digo socios porque está en la sociedad, está ahí. Vamos entonces a seguir definiendo algunas ideas sobre el pobre. Ya el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 64 y 238 nos da lo que es el pobreza, es la idea. Y después vamos entonces a entrar en otro tema un poquito más oscuro y más conflictivo, ¿verdad? Entonces, para el profeta ya esos son los pobres, son los humildes. Se identifica con que es el que está abierto a Dios, abierto totalmente a Dios, a la voluntad de Dios. Es la frase de María, ¿verdad? Aquí está la esclava del Señor. O sea, totalmente dependo de ti. El esclavo no tiene libertad para accionar. Entonces, este tipo de pobre, la única libertad que tiene es hacer la voluntad de Dios, que es la libertad más grande. Porque para que sean libres, nos liberó el Señor, dice la carta a los Gálatas en el capítulo 5, verso 1 y siguiente. Ahí está también, pueden leerlo eso para descubrir cuál es el tipo de libertad. Los pobres entonces son, decíamos, son realmente pobres, ya dijimos, son realmente pobres, pero dependen de Dios, dependen totalmente de Dios.
Son personas, por tanto, humildes y sencillas, dijimos. Estamos repitiendo lo de Sofonía porque es un texto básico para nosotros no dejarnos confundir en la sociedad. Son personas conscientes delante de Dios que son pecadores. Eso es la humildad. Dice, yo confieso que he pecado mucho. Esa idea, ese grupo de personas que esperaba la liberación de Israel, ya te sabes que había mucha gente que lo esperaba. Como dice el canto Navidad sin pandereta, lo esperaban Rey de Reyes, lo esperaban un emperador, lo esperaban que naciera en un palacio y nació en un comedero de animales. Ese fue eso, lo esperaban. Esto lo esperaban así, de esa manera. Son personas conscientes de que Dios es más grande y que son pecadores. Por tanto, tenemos que pedir siempre perdón a Dios. O sea, estamos salvados, pero nosotros seguimos pecando, según el mismo catecismo de la Iglesia Católica, porque todavía estamos bajo la influencia del pecado, bajo la influencia de ese virus que entró en el mundo y jamás ha desaparecido, que es la maldad, que es el pecado, como quiera que se manifieste. Entonces los pobres pero los pobres también tienen una cualidad especial, decíamos, son solidarios unos con otros, compartiendo con todo lo que tienen con ellos mismos y con aquellos que sufren su misma desgracia. Así que esos son los pobres. Ahora, hay una variedad de pobres que ya entonces, la misma Escritura va diciendo, sí, pero hay pobres que no son, tal vez no dependen de Dios, y son pecadores, pero son pobres. Están viviendo la misma desgracia que los otros. Vamos entonces a leer también un libro del Génesis, el libro del Deuteronomio, que donde nos da algunas ideas sobre cuál debe ser nuestro comportamiento frente al pobre, no solamente frente al pobre que moralmente es bueno, o que desde el punto de vista teológico es bueno, sino que desde el punto de vista sociológico es pobre nada más, desde el punto de vista económico. ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento frente a ese pobre? Ya hemos dicho que también, entonces, ese pobre es sacramento de salvación. Cuando se coloca un pobre delante de ti, decía el Papa Francisco, es Dios mismo que nos está posibilitando la salvación. Por lo tanto, el pobre es un don. Aquí el pobre cualquiera, el pobre bueno, el pobre malo, el pobre que está en la cárcel por asesinato y el pobre que está rezando en una iglesia, para Dios es el mismo pobre. Entonces, ese pobre, dice el Papa, es un don, es un regalo de Dios para que nosotros nos salvemos. Qué bonito eso, ¿eh? Cada vez que nosotros nos comportamos bien con un pobre cualquiera, sea el que es buena gente, sea el anahuín o sea el desgraciado, pues entonces Dios nos está dando un regalo. Ahí está para que te salve, ahí está para que entre al cielo, ahí está para que resucite un día. Entonces el pobre va a ser un instrumento de resurrección para nosotros. El Papa decía que el pobre es un don de Dios, un regalo de Dios. Entonces no rechaces al pobre, aunque sea malo. No rechaces al pobre porque sea lo que sea, sino acógelo, protégelo, oriéntalo. Si está en el vicio, evangelízalo. Si está en el desorden, pues enséñale el camino del orden, el camino de la paz, el camino de Cristo. Veamos entonces en Deuteronomio, léalo, lea Deuteronomio capítulo 15, verso del 7 al 12 o al 11, usted lo puede leer. Voy a leer un pedacito y porque a veces hablamos más que la palabra, queremos darle fuerza a la palabra, pues esa palabra es una lámpara interesante. Ahora, esa lámpara interesante, si usted ilumina la oscuridad, ilumina por donde usted va a caminar, que es ese país, República Dominicana, que es la realidad. Veamos entonces. Dice, si hay entre los tuyos un pobre, un hermano tuyo, en una ciudad tuya, en la tierra tuya, que va a darte el Señor, la tierra prometida, tu Dios, no endurezca el corazón, ni cierres la mano a tu hermano pobre. Ábrele la mano y préstale a la medida de su necesidad. Cuídalo
No se te ocurra este pensamiento rastrero, dice. Está cerca el año 7º, año de remisión, año en que se va a repartir de nuevo y no les da nada. No, nunca dará de haber pobre en la tierra. Por eso yo te mando, abre tu mano. Esa frase la cogemos para hacer también, para engañar al pobre. Nunca, dice, nunca dejará de haber pobres en la tierra. Es verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es lo que hizo Caín, lo que hizo Sodoma y Gomorra, lo que hicieron mucha gente, que es mientras esté el pecado, el pobre es presencia de que está el pecado, de que no hay fraternidad, de que no se comparte equitativamente en los bienes. Y por eso, y eso es pecado, no compartir equitativamente los bienes es pecado. Entonces, mientras haya pecado, habrá pobre. Pero por eso tú no puedes decir, no, es que los pobres siempre tienen que estar ahí. No, no tienen que estar, están ahí por tu pecado, por mi pecado, por tu egoísmo, por tu ambición de tener todo, por ambición de acumular todo y dejar al otro en la pobreza. Así que léalo, le dejamos esta tareita, léalo al pasito, este capítulo 15 del libro de Deuteronomio, que capítulo 15, versos 7 hasta el 11, y ahí entonces usted va a encontrar cuál debe ser nuestra actitud ante el pobre económico y ante el pobre santo. Es la misma actitud, la actitud que Dios manda, amar a los otros, servir a los otros. Hacemos una pausa y seguimos con ese tema, con los predilectos de Dios en la historia de la salvación. Tu luz y tu verdad vendrán sobre mí y podré llegar a ti. Solo tu luz y tu verdad vendrán sobre mí y podré llegar a ti. Bien, vamos a seguir con este tema, ¿verdad? En la historia de la salvación, Dios ha ido salvando a todos, la salvación es para todos. Y aquí se habla de, el título que me pone el vicario de pastoral, los predilectos de Dios en la historia de la salvación. Son los pobres, o sea, no es por privilegio, ya conocemos, ahora nosotros conocemos el ejemplo, ¿verdad? Llega a un hospital, a la emergencia, una persona con un infarto fuerte y hay uno que llega con una herida en un pie de bala, pues desangrándose, pues primero se atiende al del infarto y al de la herida se le amarra rápidamente y se concentra en el problema del infarto, porque pero eso no es predilección, eso no es privilegio, sino que es una urgencia médica que debe tener ahí. Entonces, los pobres entonces, ya hemos visto, hay una variedad de pobres. Hay entonces pobres, gente que se comporta como pobre, a veces teniendo dinero. ¿Por qué? Porque es solidario, porque orienta al pobre, lo organiza, no abusa de él, no lo bota del trabajo en tiempo de pandemia, sino que le busca la manera para que él haga algo, ¿verdad? No es mantenerlo haciendo nada, sino para que él haga algo. Ya hemos visto, ¿verdad?, hoy día del trabajador, la importancia del trabajo. El trabajo dignifica al hombre. Entonces, por eso debemos enseñar al pobre que sea hombres y mujeres de trabajo, los pobres, porque eso da dignidad, eso eleva tu categoría, eso te hace más seguidor de Dios, porque te mantendrá con el sudor de tu frente, dice la palabra. Y entonces, ya San Pablo decía, el que no trabaje, que no come. Entonces, el trabajo es algo hermoso, porque no te deja depender de otros, sino depender de tus habilidades, de tus cualidades, de tu persona. Y hemos visto la importancia del trabajo en esos días en que se ha paralizado la economía. Entonces los empresarios deben dar importancia al trabajador, ¿verdad? ¿Quién maneja la máquina? El trabajador. ¿Quién maneja la computadora? El trabajador. El robot, ¿quién lo maneja? Ahora soltamos drones y robots. No, entonces esos robots son fabricados por la mano del ser humano. Entonces siempre depende del trabajo del ser humano. Así que hay mucha clase de pobres,
no queda entonces la idea de ese pobre, aquí por una parte es humilde, el creyente. Hay pobres creyentes y pobres que no creen. Sin embargo, el creyente y el no creyente, el bueno y el malo, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Para Dios es un regalo, te lo pone como regalo de salvación, te lo pone como un escalón para tú subir al cielo. Entonces no desaproveche esta oportunidad cuando encuentre tanto al pobre económico como al pobre anahuín, al pobre creyente, al pobre que está totalmente dependiente de Dios. Los dos pobres y están ahí. En la República Dominicana vimos ahora la cantidad de pobres que hay. ¿Eh? ¿Cuántos pobres en esta pandemia se ha manifestado? ¿Cuánta gente hambrienta? ¿Cuánta gente con trabajo informal? ¿Cuánta gente que vive en situaciones desesperantes? Y si lo ataca una enfermedad, pues no pueden cubrir su necesidad, de verdad. Cuando son enfermedades catastróficas, es mucho más difícil. Yo le decía, el Padre Cualo me invita para que yo vaya a casa. Dice, no, yo no puedo andar mucho por muchos sitios porque yo soy diríamos, un candidato para que el primo COVID me lleve. Candidato porque tengo cáncer, candidato porque me dieron muchísimas radiaciones para controlar el cáncer, candidato porque me dio asma y candidato porque soy hipertenso. Entonces, yo soy un candidato ahí y si COVID viene, pues bienvenido sea, pero nos vamos juntos entonces, veramos, así es. Pero de todas maneras, el pobre la pasa mal, el pobre la pasa mal, porque no tiene dónde reclinar la cabeza y le buscan los peores sitios, los encargados de la salud le buscan los peores sitios a los pobres. Atención, los encargados de salud muchas veces le buscan los mejores puestos a los otros y los peores puestos a los pobres. Eso es lo que yo he visto en esta sociedad, desde que nací hasta hoy. Por lo tanto, hay que tener cuidado porque el Señor nos dice que ese pobre es que te va a salvar, ese pobre que te va a liberar, ese pobre que te va a llevar al cielo, hermano. O tú no quieres ir al cielo, entonces el pobre es un don. Ya Puebla lo describe así. Ya creo que está claro, ¿verdad? ¿Por qué son predilectos de Dios? Porque están sufriendo mucho, porque están marginados, porque están excluidos. ¿Por qué dice? ¿Y por qué el trato a los migrantes, a los haitianos, venezolanos que están en mala? Dice, porque también tú fuiste esclavo en Egipto, tú fuiste migrante en Egipto. Y el Hijo de Dios Jesucristo también fue migrante, tuvo que huir de la persecución de Herodes también a Egipto. Entonces, tú fuiste migrante, tú fuiste esclavo en Egipto, pues trata bien a los pobres. De ahí, esa es la predilección, ¿verdad? Porque ya Jesús dijo que le iba a anunciar el Evangelio a los pobres, a todos, porque eran excluidos también de la sabiduría divina y de la sabiduría humana. La educación divina y la educación humana eran excluidos. Así entonces Puebla, le invito para que ahora usted, en lo que tienen en el internet, ¿verdad? Pueden buscar documentos de Puebla, en los números 3442, usted lo pone Puebla 3442 y seguido le sale esto, los rostros de Cristo. ¿Cuáles son los rostros de Cristo? Los pobres. ¿Y cuáles son esos rostros que ve? Estamos viendo que los pobres aquí son predilectos porque son predilectos de Dios y deben ser predilectos de todos nosotros, porque ellos me indican el camino que conduce al cielo. Óiganlo bien, los pobres nos dicen con el índice, con el dedo, dice, por ahí, mira, por ahí que se va al cielo. ¿Por dónde? Por la ayuda al pobre, por el amor al pobre. Ese dedo lo está señalando a usted, ¿verdad? Usted está ahí. Y entonces ese dedo está diciendo, ¿por dónde se va al cielo? Cristo dice, mira, por ahí que se va al cielo. Son un medio, son un instrumento de salvación. Los pobres. Y Puebla dice que son, ¿por qué? Porque son los rostros de Cristo. Y Cristo es que nos lleva al cielo. Cristo es el camino más cercano para llegar al cielo, es Cristo. Y el camino más cercano para llegar al cielo son los pobres, es un don. Si lo entiende, está bien. Si no lo entiende, lea Puebla número 3442 y también puede leer a Mateo 25, 31, 46. Yo creo que con esas dos citas usted tiene para comprender por qué son los predilectos de Dios. Porque con ellos nosotros podemos llegar al cielo.
y podemos evangelizarlo y liberarlo de su condición económica, de su condición de pobreza. Si la evangelización nos saca de la pobreza al ser humano, es una evangelización alienante. Esa es la palabra que usa el Papa Francisco en querida Amazona, o en querida Amazonía, como dicen los italianos. Entonces Puebla, ahí está, dice, ¿cuáles son los rostros de Cristo? Dice, bueno, pues los rostros son los indígenas, muchos indios de América Latina, ¿verdad? Para los países donde hay todavía indios, aquí los matamos todos. Yo no sé si tengo sangre española, y lo que yo sé que tengo sangre negra, ¿verdad? Primero porque mi tatarabuelo era haitiano. Segundo, mi tatarabuelo, papá de los abuelos, vino de África. Y ese fue el gozo mío cuando yo fui a África y vi, aquí nacieron mis familiares, mis primeros primos, aquí nacieron en África. Cuando vi, me senté allá, en esa isla donde metían todos los negros africanos para traerlos para el Caribe, me senté y oré allá por todos esos familiares, todos esos primos míos que vinieron de África. Unos se quedaron allá y otros estamos regados por toda América y ahora por todo el mundo. Para algunos somos molestosos y para algunos somos cariñosos, pero de allá vinimos y para allá volvemos otra vez. Entonces, los rostros son los indígenas, los campesinos. Bueno, ahora la situación del campesino ahora es triste. Los obreros, hoy es día de los trabajadores, ¿verdad? Los obreros, los desempleados. ¿Cuántos desempleados? Están calculando los millones de personas que se van a quedar desempleadas fruto de esta pandemia. Entonces es hora de practicar la caridad con estos desempleados, que serán muchos. O sea, hay gente que no quiere trabajar, que llaman vagos, hay gente que no quiere trabajar, que cogen botella, pero hay otros que son desempleados, que quieren trabajar, que quieren ganarse la educación y la alimentación y su ropa y todo, y su diversión sana por el trabajo. Eso sí es bonito, hermano. Ese es el verdadero trabajador, pero hay otros que no, ¿verdad? Sabemos que sí. Los marginados, los ancianos, hermano. Los ancianos son que han padecido más en los países desarrollados, ¿verdad? Mucho padecen. Porque el coronavirus los ha atacado, mucha gente renunció de su espacio. Así que esos son los pobres ancianos, ¿verdad? Ahí están. ¿Quiénes son los pobres? ¿Quiénes son? Bueno, teóricamente lo han dado el anciano bueno y el anciano malo. Y oramos por todos esos que murieron, oramos por muchos ancianos, ¿verdad?, que la pasaron mal en este tiempo del coronavirus, porque muchas veces fueron abandonados y dejados solos porque nos impedían el movimiento. Vamos a hacer una pausa. Lo que quiero que usted lea ahora, Mateo 25, 31, 46, que ahí dice que los pobres son un don. Lo dijo el Papa, y no porque sea el Papa, lo dijo Dios, lo dijo la Biblia, no porque sea la Biblia, sino que es verdad, que amar al pobre es un camino de salvación. Entonces, Cristo nos dice, ¿quieres llegar al cielo? ¿Quieres llegar a la casa de mi Padre? ¿Quieres resucitar? Mira, vete por ahí. ¿Por dónde, Señor? Por el camino de los pobres. Haz lo que ellos te digan. Y los pobres están diciendo, auxilio, auxilio, no tengo ayuda, ayúdenme. Pues vamos entonces a auxiliar a los pobres como camino de salvación. Hacemos una pausa y venimos ya a la última parte de este programa. Vamos a resumir lo que dijimos y hacer un poquito de propaganda, ¿verdad?, del trabajo que realizamos. Una pausa y en breve regresamos con ustedes para seguir con ese tema, los predilectos de Dios, que son los pobres, los marginados, los excluidos, los desterrados, los migrantes. Tu luz y tu verdad vendrán sobre mí y podré llegar a ti. Solo tu luz y tu verdad vendrán sobre mí y podré llegar a ti. Bien, vamos allá al último trecho de este curso de formación catequética sobre la historia de la salvación. Pero antes de hacer otro resumen, ¿verdad?, porque se nos olvida, un pequeño resumen o recordar los temas para que usted
Y lo que nos interesa es que usted lea la Biblia de una manera consciente, que usted lea la Biblia de una manera guiado por el pensamiento de la iglesia, el pensamiento del catecismo, y que usted, pero antes vamos a hacer entonces de presentar el resumen, le presento este pequeño libro que durante este tiempo de pandemia he estado preparando y lo tengo preparado. Una imprenta familiar ya me lo tiró, si a alguna persona les interesa, se llama Tras las huellas del compromiso ecológico. ¿Qué contiene este pequeño librito? Usted lo puede leer fácilmente en estos 17 días o 18 días son 65 páginas que usted puede leer en este tiempo de pandemia, ¿verdad? Que termina el 17 de mayo para nosotros, según lo que la Cámara de Diputados y Senadores, pues lo que hicimos fue primero leer un poquito varios documentos y hacer pequeño resumen de la ecología. Sabemos que van a venir muchos peligros después de esta pandemia para la ecología. Vendrán muchos ambiciosos a tratar de destruir el medio ambiente. Y nosotros los veganos hemos tenido mala suerte en esos días con ese humo que ha estado castigando y que me castiga fuertemente a mí porque tengo debilidad en los pulmones y se entra a mi habitación ese humo de lo que siembran arroz por ahí por Ranchito, Cabuya, etcétera. Esperamos que se conviertan ellos, cambien de vida, que no lo metan preso, sino que me inviten a mí a que le dé una charla a todos esos parceleros que han estado quemando. Yo creo que lo mejor que me aguanten a mí 1 hora y media hablando de ecología y del peligro de quemar basura, y una charla también, yo no soy técnico, pero digo cómo fabricar abono con esa paja. Con esa paja de arroz, cómo fabricar. Entonces yo estoy en capacidad de dar la charla, primero, charla bíblica de la creación, el manejo de la creación, el manejo de la paja de arroz y cómo utilizarla bien y cómo arreglarla para que no dañe el medio ambiente. Entonces leo 4 documentos. El primer documento que leí fue 1987, la conferencia tiró una carta pastoral sobre el hombre en su relación con el medio ambiente. Después leímos un poquito lo que dice Santo Domingo, lo que dice Aparecida, y después nos metimos en los documentos fuertes del Papa Francisco, que fue la Laudato Si y querida Amazona, o sea, querida zona amazónica. Esos son. Entonces ahí usted tiene esas reflexiones, pero unas reflexiones no repitiendo lo que dice el Papa, sino tratando de adecuarla, como dice el Papa, que estos documentos sirvan para cenar preocupación por cada ecología local, por cada ecología en los países donde quiera. Entonces, por eso hacemos siempre alusión a la República Dominicana, especialmente a nuestra madre de las aguas, que es la Cordillera Central. Entonces, ahí tenemos una reflexión grande sobre la protección de la Cordillera Central. Y diciendo primero que es ecología, que es medio ambiente, etcétera, y el problema de la basura, que también lo ponemos ahí. Así que, si alguna gente lo quiere, pues me puede escribir al correo, un correo así, casacurial@yahoo.com, puede escribir ese, casacurial@yahoo.com, o llamarme al teléfono 809-753-0022. No se lo puedo regalar porque la imprenta me cobró, una imprenta familiar que lo hizo, y no se lo puedo regalar por eso. Ya tenemos varios folletos de formación para la gente, formación para amar la creación. Un Dios Padre creador. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Eso dijimos al principio, en la primera catequesis. Ahí está ese librito para que usted se divierta. Si hay algunos errores, perdone, lo que es tiempo de pandemia que lo hicimos. Ahora, hoy estamos a 1, dijimos, felicitamos a todos los trabajadores, y mañana estamos a 2. Yo quiero, mi madre está oyendo este programa, entonces por eso vamos a felicitar a mi madre, que mañana, 12 de mayo, cumple 104 años. Ahí vive en Rancho Abajo. Lo digo porque ella está oyendo, no puede ver porque ya perdió la vista, pero está oyendo el programa, viéndolo por la voz de María, que no la quita nunca, la voz de María, allá en el campo, en Rancho Abajo. Así que felicidades, se llama Felicia Suriel, pero nadie la conoce por ese nombre, sino por Morena, ¿verdad? Morena, ahí 104 años, nació el 2 de mayo de
1916 en Jimayaco arriba, ¿verdad? Ahí nació y se casó en 1944. Duró casado porque mi papá murió 69 años sin dividirse, sin separarse. Duraron casados 69 años de casado. Celebró mi madre, lo celebramos con ella también antes de morir mi padre. Pues ahí está, felicidades Moreno, 104 años. Y todavía ella, doña, ¿cómo está usted? Me dice, yo no tengo nada, no me duele nada, lo que tengo es vejez nada más. Qué bien. Pasé allá por allá y le dije, doña, ¿cómo está usted? ¿Está mala? ¿Se siente mal? No me duele nada, lo que tengo es años encima. Y tiene 15 años en cama, que eso es fuerte, aguantar y soportar. Es una mujer, tiene 15 años en cama, ahí come, ahí se atiende y le agradecemos a las 3 muchachas que cuidan de mi mamá, ¿verdad? A Mayra, a Leida y a Luz Clarita, que son las que están ahí siempre 24/7 con mi madre para que dure más. Así que gracias y que Dios le bendiga a estas 3 damas por cuidar del anciano, ya que Puebla dice que son el rostro de Cristo y el que cuida el rostro de Cristo se va al cielo directo. Así que esa es la... Pues ya la última parte vamos a volver otra vez a lo que comenzamos antes ya para ir finalizando. Recuerde, ya presentó el Padre Carlos, le presentó el objetivo, ¿verdad? En esta semana era que nosotros viéramos un poquito la historia de la salvación, inspirado más en la palabra de Dios, pero una palabra que debe ser leída en relación con la vida, Biblia y vida, vida y Biblia. El primer libro que Dios escribió fue la vida de todos los seres humanos, de todos los seres vivientes. Ese fue el primer libro. Y el segundo libro es la Biblia. Entonces, ¿por qué tú abandonas el primer libro y te quedas solamente con el segundo? Vamos a unirlo a los dos, porque la palabra nos ayuda a entender nuestra vida hoy. El primer tema entonces fue ese, la imagen de Dios como Padre Creador y fiel a la alianza. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. El ser humano que ha sido infiel, Dios se ha mantenido siempre fiel, o sea, ayudando, protegiendo al bueno, al malo, convocándolo, perdonándolo. Entonces ha sido fiel a su alianza. Yo te salvaré. Y después entonces nos dice que nos va a enviar a un Salvador. Y ya cuando venga el tema de Jesucristo, ya ustedes lo verán. Qué interesante. El segundo tema fue el Dios de la alianza. Es un Dios que hace alianza, dijimos, con Abraham. Y la vimos claramente como Dios llama a Abraham, hace alianza. Abraham es un hombre de fe. Conocemos muchos hombres de fe hoy, mucha gente creyente hoy, que son los nuevos Abraham. Estamos de leer eso con sentido de fe ante la tragedia y dificultades, leer y ver la fe de Abraham, la fe de este pueblo que nacía en la oscuridad y que se le fue aclarando con la fe. Entonces, Abraham con su fe se le aclara el caminar, se le aclara la vida, se le aclara la desgracia, se sabe descubrir por qué la maldad y por qué la bondad. Después entonces, el tercer tema que vimos fue Dios liberador, el éxodo, cómo Dios ha ido convocando al pueblo. Y ese pueblo duró 400 años esclavo en Egipto. ¿Y por qué Dios no escuchaba el sufrimiento de este pueblo? Porque el pueblo no gritaba. El pueblo no tenía conciencia de su sufrimiento. Y ahí viene entonces el pueblo y grita, dice la palabra en el capítulo 3 del libro del Éxodo, que Dios escuchó el lamento, escuchó el llanto de este pueblo. Y se lo dijo a Moisés. Moisés, como estaba bien económicamente, no podía oír la riqueza, el dinero, el poder. A veces son obstáculos, son paredes que nos impiden escuchar el grito del pobre. Como yo paso a veces por casa, pasaba ella, y una casa de 7 paredes, y en la puerta un letrero decía, hay perro. Esto es para que nadie se acerque por ahí, menos el pobre. Pero el pobre no, entonces el llanto del pobre no se oía. ¿Ya? Como no se oía el llanto del pobre Lázaro. Puede leer ese texto también. Lucas 16. Ahí está esa parábola interesante de Lucas 16, la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. Entonces hoy leímos pues el último tema, los predilectos de Dios que son los pobres. ¿Qué le parece? Ahí está. Empiece usted a leer la Biblia
¿Empieza usted a hacer historia de salvación? ¿Estoy yo caminando de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Dios me sigue salvando hoy? ¿Siento su presencia hoy como la sintió Moisés, la sintió Abraham, la sintió María, la sintió José, la sintieron los apóstoles, la sintió Pablo, camino a Damasco? ¿Siento que Dios me está salvando hoy? En medio de esta pandemia, ¿siento la presencia de Dios o solamente siento una desgracia? ¿Tengo al pobre como camino de salvación? ¿Tengo al indefenso como camino de salvación? Creo que es un don de Dios el pobre para que yo me salve, un regalo de Dios. Entonces, pues terminamos. Le agradecemos a todos los que nos siguieron durante esta semana. Le agradezco al padre Francisco Jiménez, que me invitó a impartir este curso de formación durante esta semana. Yo no tenía este proyecto de venir a hablar aquí en la televisión, ya yo le tengo miedo a esa cámara, le tengo miedo a la gente un poco ya, después tengo 40 años de padre. Y nuevamente, ¿verdad? Para despedirme, nuevamente felicidades a Felicia Soria Morena, que mañana cumple 104 años de haber nacido y de haber enseñado la disciplina. Por eso yo no tengo problema en cumplir disciplina, porque mi madre me enseñó disciplina, obediencia y honradez. Esos 3 puntos nunca lo olvidaré, y si lo olvido, no soy agradecido. Así que gracias a todos, gracias también a Monseñor que quiso que yo hablara aquí también, gracias a la voz de María que quiso también que hablara nuevamente por este medio, gracias a Radio Santa María y gracias a todos los medios, que ya Francisco Jiménez le dará las gracias porque me permitieron hablar para ustedes y servir este pensamiento con gusto, con un gusto grande, hablo con gusto para ustedes, así que gracias por mantener mi gusto, por seguir a Cristo como camino, verdad y vida. Y nos despedimos como siempre, como Abraham, bendiciendo a este pueblo, bendiciendo a esta nación y bendiciendo a todos, a todo aquel que tiene buena voluntad y también al que no tiene buena voluntad, para que se encamine y camine por el camino de Dios. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, permanezca para siempre. Hasta pronto. Tu luz y tu verdad vendrán sobre mí y podré llegar a ti. Solo te... Bueno, ¿qué le ha parecido a ustedes? Ese Dios que es creador, ese Dios que hizo una alianza con nosotros, ese Dios que es liberador, ese Dios que se manifiesta a través de los profetas. Y los profetas es usted y soy yo. Profeta de amor, profeta de esperanza, profeta de verdad, de unión. Ese es el Dios que tenemos que hoy anunciarle a todas las personas. ¿Qué le ha parecido a ustedes esto de esta noche? Ese Dios que mira la realidad, la situación del pobre, del abatido. Ese abatido, ese pobre, ¿quién es? Es usted y soy yo. Ese es pobre, es la persona que siente que le da la supremacía a Dios y entonces él se pone en un segundo plano y le da la supremacía, el puesto primero a Dios, y entonces se siente como la María, como una pobre de Yahvé. Así que gracias a todos ustedes. Pero recuerden que esto no termina hoy con esto, sino que el próximo domingo a las 8 de la mañana, a través de su canal, nuestro obispo se transmitirá la misa presidida por nuestro obispo en el Domingo del Buen Pastor. Así que a las 8 de la mañana, a través de la voz de María, Radio Santa María, a través de los demás programas que nos están siguiendo, el obispo va a tener una misa para toda la diócesis y para todo el mundo, concluyendo esta primera semana de formación. Pero esto no se queda ahí. Ya el lunes estará con nosotros el padre Porfirio Espinal, párroco de la Parroquia Santísima Trinidad, sobre todo explicándonos el papel de la Virgen María en toda la historia de la salvación. ¿Y por qué lo tomamos?
precisamente porque vamos a iniciar el mes de mayo, es el mes de María, es el mes de las flores, es el mes de la Madre. Y queremos comenzar este mes de mayo en esa sintonía para concluir el 13 con una misa dedicada a la Virgen María, la Virgen de Fátima, consagrándonos a ella, haciendo de verdad que la sintamos, como decimos el canto, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, y ella camina contigo. Así que gracias a todos ustedes y recuerden que esto continúa la formación en la próxima semana con el tema la Virgen María en la historia de la salvación. Y por último, un agradecimiento especial a cada uno de los canales, de los medios, un agradecimiento especial al Padre Ramón Antonio Abreu por esta primera jornada de formación. Y todo lo recogemos el próximo domingo a las 8 de la mañana en la fiesta de Cristo Jesús, el buen pastor que nunca nos abandona. Bendiciones para ustedes. Tu luz y tu verdad vendrán sobre